Primero van a darle entrada. Primero aquí van a poner parte fuerte y luego ya. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy en el auditorio del Instituto de Geografía, en este que es el penúltimo fórum de la serie que tenemos este semestre. Le doy también la bienvenida a las personas que nos están siguiendo en línea por nuestra página y por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Pues para mí hoy es un enorme placer continuar con esta serie de pláticas en las cuales coordinamos la presencia de un profesor del Colegio de Geografía de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. La doctora Leticia Gómez Mendoza es licenciada, maestra y doctora en Geografía por la UNAM, profesora de tiempo completo del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Sus líneas de investigación son meteorología, cambio climático, variabilidad climática y sus efectos en la biodiversidad y espacios de conservación. Entre sus líneas de docencia están también la meteorología, la climatología urbana y la teoría y métodos en geografía física. Ha elaborado en el Servicio Meteorológico Nacional la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Conservación, CONABIO. Muchas gracias, Leticia, por estar aquí. Y el doctor Leopoldo Galicia Sarmiento es geógrafo y ecólogo por la UNAM y recientemente investigador titular. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de los ecosistemas de bosques templados con un enfoque sistémico, el análisis de los impactos del cambio de uso de suelo y el manejo forestal sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, y la identificación, mapeo y evaluación de los servicios ecosistémicos de sistemas manejados. También estudia los diversos aspectos sociales, biológicos y físicos de los ecosistemas, así como el análisis espacial y a diferentes escalas geográficas para entender estos impactos. Esta perspectiva es sistémica, integradora y multidisciplinaria, ya que requieren trabajo de campo, trabajo de laboratorio e investigación participativa, que son características todas ellas del quehacer geográfico. Y la plática conversación que van a tener esta tarde se titula Modelación y procesos para el manejo y conservación de los bosques. Pues bienvenidos ambos, muchas gracias y le dejo la palabra a la doctora Leticia Gómez. Estar de pie porque ¿sí se escucha? Bueno, antes que nada y antes que se vaya la doctora Naxeli, muchísimas gracias por la invitación. Es un esfuerzo muy importante, sobre todo para la actividad de investigación y docencia de la geografía, el enmarcar el trabajo de investigación y trabajos de campo que se hacen en el área tanto del Colegio de Geografía en la facultad como en el Instituto de Geografía. También doy las gracias al doctor Leopoldo Galicia por también la invitación y la colaboración y la oportunidad de los alumnos del posgrado, así como los alumnos del Instituto de Geografía. Bueno, pues entonces cuando iniciamos este fórum, este Geofórum, decidimos ponernos un poco de acuerdo en cuál puede ser o cuáles podrían ser las líneas coincidentes en cuanto al trabajo de investigación que hacemos sobre las cuestiones entre climatología, ecología, procesos que se desarrollan en un ambiente geográfico y que tienen que ver también con la participación de las comunidades en un entorno del acoplamiento de los ecosistemas. Y encontramos que a lo mejor un punto de acuerdo podrían ser los servicios ecosistémicos, que también es un área de oportunidad para los geógrafos. Otra puede ser también la información geográfica a través de percepción remota, que son las técnicas de sistemas de información geográfica. Y también podrían ser, pues, a lo mejor un espacio, un área de conservación, y decidimos que pudieran ser los bosques, nuestra área de coincidencia, en esta colaboración en un geofórum. Entonces, fue para nosotros un reto, nos pusimos de acuerdo con bastante tiempo de anticipación. Esperemos que les guste y la tónica de la presentación va a consistir en una presentación de una introducción de 5 minutos que voy a dar yo. Después les voy a hablar un poco de qué estamos haciendo en el grupo de cambio climático y biodiversidad, en el grupo de la Facultad de Filosofía y Letras. Y después el doctor Leopoldo Galicia va a estar también platicándoles qué es lo que está trabajando en cuestiones de bosques.
Y al final, para que esto resulte de realmente un fórum, que es una discusión entre los asistentes y los participantes, pues lanzamos algunas preguntas detonadoras, algunas preguntas provocadoras en donde podemos estar incidiendo hacia el futuro de la investigación en cuanto a modelación y los procesos que se dan en los bosques. Entonces, como introducción, preparamos más o menos estas láminas que son el encuadre de cómo vemos a nosotros los geógrafos a los bosques, estudiados dentro de sus procesos y sus modelaciones. ¿Qué estudiamos dentro del campo de conocimiento de la geografía, de la ecología, de la cuestión de percepción remota y todas las herramientas geográficas? Lo vemos como un área de oportunidad para el campo de trabajo de los geógrafos, principalmente para el enlace entre la condición de un ambiente geográfico que puede ser conservado o manejado, que pueden ser los bosques, y también una oportunidad para los geógrafos para la participación en la colaboración en gestiones de políticas públicas aplicadas y que tienen, por ejemplo, importancia la opinión de los geógrafos en cuanto a estas políticas públicas. Y en cuanto a la gestión, ¿cómo vamos a los bosques? Como a una área de aproximación o de conservación como un tipo de gestión y la otra como un manejo, que es el área que trabaja Polo. En estas dos áreas de aproximación, desde el punto de vista de la geografía, tanto la condición de conocimiento básico de campos de conocimiento de geografía física y de geografía humana están incluidas en ambos aspectos. Y para la condición de la gestión, yo invito a los compañeros de geografía de la licenciatura y del posgrado, que a lo mejor ya tienen un poco más de experiencia, en participar en todos estos trabajos de consulta pública que implican la crítica de las políticas públicas en cuanto a la conservación. Llámense áreas protegidas, estrategias de adaptación a cambio climático, condicionantes de manejo participativo para identificar vulnerabilidades locales. Bueno, desde el punto de vista teórico, tratamos de dilucidar cuáles podrían ser los conductores que van a modificar cómo vemos nuestros bosques o cómo son los bosques, puede ser del mundo, los bosques en México. Sabemos que de los conductores principales está el cambio de uso de suelo, entendido como el cambio de cobertura también, o el mal manejo de los bosques, el uso no sustentable de los bosques. Desde el punto de vista más de la meteorología y la climatología, el cambio climático. Existen diversos trabajos, diversos estudios de aproximación internacional y nacional que nos describen que la mayor parte de las coberturas que ya de por sí vienen deforestándose de los bosques van a cambiar las condiciones ambientales para que puedan seguir funcionando o presentándose en donde normalmente nosotros estamos acostumbrados a verlos. Y la parte de los incendios. La mayor parte de los bosques tienen efectos importantes por haberse incendiado, ya sea por quemas agrícolas, por extensión de frontera agrícola o por condiciones de provocar un cambio de uso de suelo. Después tenemos las respuestas. ¿Qué respuestas tienen los bosques ante estos conductores? Pues principalmente hay un cambio de sus procesos. Y aquí el doctor Galicia trabaja mucho con los procesos puntuales que llamamos nosotros de procesos de escala local o microescala. Y esta es una palabrita que también vamos a estar manejando, las multiescalas, a lo largo de la plática. Ustedes como geógrafos van a estar trabajando desde el punto de vista de hacer ciencia, de hacer colecta de información a nivel local, pero también tendrían que ser críticos a la hora de elaborar o ayudar a elaborar políticas públicas para la conservación y manejo de los bosques. Entonces, ahí el doctor Galicia les va a hablar de algunos trabajos que tiene sobre regeneración, trabajos de fertilidad del suelo, de estructura, de gradiente ambiental, de manejo, de edades de abandono y finalmente fenología, no se vio aquí fenología, que es lo que básicamente yo trabajo. Y después, ¿cómo llegamos a una aproximación
más sintética, que pueden ser los modelos. Esos modelos incluyen toda una plataforma, deben incluir toda una plataforma de conocimiento de matemáticas, que es un área de oportunidad para el Colegio de Geografía. ¿Cómo incluimos estos conductores y estas respuestas en estos modelos? Tanto los conductores como las tendencias. Llámese de tendencias de cambio climático, de cambio de uso de suelo, para llegar incluso a un pronóstico. ¿Qué va a suceder con los bosques en un escenario climático, en un escenario de uso, en un escenario de manejo? Estos modelos, pensamos nosotros, que tienen que incluir tanto las escalas locales como las escalas globales. Y esto, a su vez, tendría que incidir en la toma de decisiones de la gente que vive de los bosques y para los bosques, y en la elaboración de políticas públicas. Dentro de la aplicación de la investigación y la gestión, por ejemplo, de cambio ambiental, tenemos, por ejemplo, diferentes escalas de aproximación. Una escala empírica, que dice Leopoldo que es reduccionista, ¿no? O positivista, si ustedes quieren decirlo así, bien entendida. O sea, cómo lo vemos a escala muy local. Pero no hemos entendido cuál es ese comportamiento a escala regional o global. En todas estas escalas está el trabajo de los geógrafos. ¿Cómo hacer entonces investigación regional y multiescalar? Se pueden habilitar o desarrollar ambas escalas de trabajo. Es posible. ¿Qué elementos tendríamos que tener que poder elaborar o poder investigar, gestionar o trabajar a nivel de los geógrafos o a nivel de la ecología? Este es un trabajo de investigación interdisciplinaria. ¿Y cómo aplicar la investigación multiescalar en la toma de decisiones en diferentes escalas? Estas, ténganlas ahí en su cabeza, porque vamos a retomar estas preguntas a la hora de la discusión con ustedes al final del foro. Y bueno, al principio del trabajo de investigación dentro del Instituto de Geografía, yo me formé con el doctor Leopoldo Galicia, al cual estoy eternamente agradecida. Y bueno, yo he trabajado un grupo de investigación en el Colegio de Geografía que se llama Cambio Climático y Biodiversidad. Es un proyecto colaborativo que incluye a muchos profesores, bueno, no muchos, ¿verdad?, porque no somos tantos, pero algunos profesores dedicados a la geografía física y a la modelación matemática, la cuestión de percepción remota y sistemas de información, así como de meteorología y climatología. Bueno, y nos dedicamos sobre todo a identificar cuáles son los drivers, las condiciones del cambio climático que van a modificar los espacios de conservación en México. Y para esto tenemos como preámbulo las estrategias de adaptación basadas en ecosistemas, que es una técnico-metodología que está muy de boga. También la condicionante del incremento de las temperaturas en los últimos años, y como ustedes sabrán, es una de las condiciones importantes que se tienen que considerar a la hora del cambio del uso de suelo, del cambio de los patrones fenológicos. Y hemos estado trabajando muy de cerca en las estrategias de adaptación de cambio climático de las áreas naturales protegidas. A nivel de la federación, esta estrategia plantea adaptarse a esas nuevas condiciones, pensando que la conservación de las áreas protegidas tendría que vislumbrar esos futuros escenarios del cambio climático. Y es importante considerar que estas estrategias tienden a prevenir la mayor parte de las pérdidas de los ecosistemas que capturan carbono, y específicamente los bosques tropicales, los bosques templados y las marismas. Esa estrategia de cambio climático a escala nacional es eso, una escala nacional, una estrategia que todavía no llega a la gestión, pero que intenta conservar los bosques y todos los ecosistemas de México y la biodiversidad, en aras de que nos sigan proveyendo de esos servicios ambientales. Y después está la estrategia sobre biodiversidad que acaba de ser publicada el año pasado, en donde tiene ejes estratégicos principales, y el primero es el conocimiento.
Entonces, pues siempre están los científicos ahí que opinan sobre esas estrategias. Primero hay que conocer para saber qué vamos a conservar. La conservación y la restauración es otro eje importante, el uso y manejo sustentable, cómo cambiamos las tensiones de los factores de presión, la educación y comunicación ambiental y la integración de estos conocimientos y la gobernanza. ¿Qué nos provee este proyecto de investigación que estamos desarrollando en la facultad? Pues que nos dimos cuenta que a escala nacional no podíamos hacer grandes cambios sino a escala local. Y es ahí donde aplicamos conocimiento para identificar, por un lado, las características locales del clima en las áreas naturales protegidas, considerar las capacidades locales de adaptación a esos nuevos climas o el clima cambiante, identificar los elementos de vulnerabilidad de las comunidades, no solamente las comunidades naturales, sino las comunidades humanas, que son las que viven de esos sistemas. ¿Qué ventajas tenemos al analizar el cambio climático a escala local y su vulnerabilidad de las comunidades humanas? Pues identificamos más rápidamente medidas de mitigación y adaptación. Esta estrategia se llama de aproximación de abajo hacia arriba. Identificación de impactos de los ecosistemas, la movilidad de las especies y las acciones que tenemos que tener para montañas, por ejemplo, que están en latitudes tropicales, que es lo que trabaja el doctor Leopoldo Galicia. ¿Por qué tenemos que ver el clima específicamente a escala muy local? Pues porque las aproximaciones de los escenarios regionales a escala mundial tienen una resolución muy pobre. Son grandes áreas que tratan de cubrir lo que va a pasar a nivel de comunidades, de regiones, de cuencas, y no necesariamente están reflejando lo que está sucediendo en el clima local. Dice, aquí es necesario escalar esos escenarios para que nos digan algo sobre el clima más allá de la condición local o regional. Entonces, digamos, ahí van a identificar la escuela del doctor Magaña, es identificar esa estrategia local, para poder identificar cómo la hidrología, la vegetación, la topografía y los sistemas sociales están modificando a su vez el clima. Este proceso de retroalimentación aún está poco estudiado en México. Bueno, y me voy a referir a un área de oportunidad para el trabajo también en geografía, que es la fenología. La fenología es una parte de las ciencias biológicas que se dedica a estudiar las relaciones entre los seres vivos, ya sea plantas o vegetales, plantas o animales, y su relación con el medio ambiente. Estas relaciones pueden ser estudiadas en diferentes escalas también. Hay, por ejemplo, estudios de largo periodo que nos van identificando cómo va cambiando las plantas en su conjunto. Piensen, por ejemplo, un bosque. Cómo va pasando del crecimiento de las hojas hasta la senescencia de las mismas. Cómo cambian esos patrones fenológicos a nivel de escalas múltiples y cómo se miden en esas escalas. La fenología también responde a ciertos drivers. Aquí, por ejemplo, incluye este autor, la temperatura, el fotoperiodo, el factor de enfriamiento en el invierno, o las horas frío, por ejemplo. Los recursos, por ejemplo, el agua, los nutrientes, la luz y la evolución. Todos ellos alimentan lo que conoceríamos como las respuestas de la fenología. Aquí, por ejemplo, falta la precipitación, ahorita vamos a ver por qué. Y todo esto integrado en un modelo fenológico que puede estar alimentando los sistemas terrestres, modelos de sistemas terrestres, el comprender el planeta a esa escala global. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas técnicas de las que se hace uso para la fenología, desde la condición de escala muy de planta, vamos a decirlo así, escala muy puntual, hasta la condición global. Y estos serían los procesos, entender estos procesos de la condición de las plantas, que puede ser una observación manual, estar viendo ahí la plantita, qué está sucediendo con ella a lo largo del año, el tener cámaras espectrográficas, redes de observación fenológica regional o a través de la percepción remota. Entonces, esta parte de la fenología nos dio pie, nos ha estado dando pie para trabajar esos efectos, por ejemplo, de la precipitación con el verdor de la vegetación. Entonces, a través de un estudio que hicimos en la Sierra Madre Oriental,
que es el trabajo de Violeta Arreola, que por aquí está también. Nos hemos estado dando la tarea de identificar cuál es la correlación entre los datos del índice normalizado de vegetación, que se saca a través de percepción remota, una serie de datos de percepción remota, y la precipitación. Entonces, en esos estudios hemos dado cuenta que hay una condición de la precipitación a lo largo del año, que sucede primero después al verdor de la vegetación, que es el NDVI. Podemos tener esta condición, este modelo de respuesta, o este también, en donde la precipitación sucede primero y luego el verdor de la vegetación, o puede ser un poco un desfase. ¿Cuál es el tiempo que tardan las plantas en su conjunto, en los ecosistemas, en mostrar un efecto a esa precipitación? Puede ser muy corto, o puede ser muy cortito, o puede ser muy largo. Pueden ser meses, puede ser semanas. Esa condición es la que estamos identificando en la Sierra Madre Oriental. Entonces, el trabajo de Violeta Arreola, en conjunto con el doctor René Coldis de la Conavio, estamos identificando estos patrones y la respuesta que tiene el NDVI, tanto para años con sequía como para años de un exceso de precipitación. La vegetación no va a responder lo mismo para un año seco que para un año húmedo. ¿Cuáles son esas estrategias que tienen las plantas y el conjunto de las plantas para atender estos déficits o superávits de precipitación? Es lo que estamos estudiando aquí. Por ejemplo, aquí son los desfases del NDVI con respecto a un año donde hubo sequía. Entonces ahí Violeta está aplicando un índice de correlación para identificar cuáles son esos tiempos de respuesta. En la figura anterior, este es un año generalmente considerado húmedo, 2007. Entonces el patrón de la precipitación es diferente para uno y para otro. El retraso del verdor de la vegetación con respecto a la precipitación es diferente. Esa es una cuestión de aproximación regional. Nos vamos a la escala más puntual de la fenología. Entonces, hemos elaborado un trabajo desde el 2013 hasta la fecha, en donde nos hemos dado la tarea de un poco empoderar a las comunidades, de sacar información del medio ambiente y qué les está diciendo ese comportamiento del medio ambiente para poder formular políticas de decisión a escala muy, muy local. Este es un trabajo de monitoreo comunitario de la fenología de la vegetación y cultivos agrícolas en Michoacán. El objetivo de este trabajo es detectar esos cambios en las especies y aplicar un protocolo de observación fenológica con un modelo de ciencia ciudadana. ¿Qué es esto de la ciencia ciudadana? Pues es identificar a nivel local las personas que están interesadas en el monitoreo y dar seguimiento a través de un protocolo científico que les permita identificar cuáles son los patrones en los cambios en la vegetación. Eso mismo que vimos en el NDVI a escala regional, cómo se identifica a escala muy local, muy puntual. Entonces, este trabajo lo hemos hecho con la colaboración tanto de Reforestamos México, Tierra Nueva, apoyos de BioBaby y principalmente de Alternare, que es una asociación dedicada a la educación ambiental en Michoacán, en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Entonces, este trabajo es importante porque se ha presentado y está dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático en las Áreas Protegidas, está dentro de la 5ª Comunicación de Cambio Climático del INEC, y es, digamos, yo creo que los primeros esfuerzos que es integrar el monitoreo de las personas para las áreas protegidas o para los bosques en conservación. A diferencia de la fenología que se ve en niveles espectrales, aquí hicimos comparaciones entre diferentes años. Ese es el trabajo de Rocío Reyes, que también está por acá. Está elaborando esa variabilidad climática a lo largo de los años, de 2013 a 2015, ese es un ejemplo, donde vemos el patrón de precipitación, años donde llueve menos, donde llueve más, y cuál es el periodo de lluvias, y cuál es el efecto de esa precipitación en la fenología. Otro de los resultados que está sacando Rocío son índices agroclimáticos de los cultivos que tiene la gente dentro de la reserva de la mariposa monarca.
Es un ejemplo de los requerimientos agroclimáticos para la ciruela, que ellos le llaman andrina. Es un cálculo a través de los datos que tiene la doctora Isabel Ramírez del CIECO ahí en Alternare. La estación que tiene de referencia, más atrás del año 2010, pues nos permitieron hacer estas comparaciones entre cultivos para los cálculos de las temperaturas, por ejemplo, unidades calor, unidades frío, periodo libre de heladas, inicio de la temporada de lluvias y fin de la temporada de lluvias. Y este es un modelo de la observación fenológica que se ha hecho en los bosques también de la reserva. Entonces hay aquí algunas especies y se definen las fases de desarrollo de cada una de estas que es a través de los datos de los monitores comunitarios. Finalmente, esto se está integrando en un mecanismo local de adaptación a cambio climático con el trabajo de las comunidades. Dentro de los retos de la fenología, pues todavía nos falta mucho de trabajo por hacer y es un poco la provocación que queremos tener con ustedes. Pues falta mucho trabajo en cuanto a integrar todos estos procesos que pueden ser los ciclos del agua, los ciclos de carbono, en esas estructuras y procesos de feedback con el clima. Si bien la vegetación cambia con el clima, también el clima puede cambiar con la vegetación. Ese es un trabajo que está haciendo para el trabajo de maestría Violeta Arriola. Mejorar los entendimientos de las fenologías a nivel individual con respecto a modelos más robustos a escala de ecosistemas, es también el trabajo que está haciendo Rocío, y reconocer los factores ecológicos y socioeconómicos de esta observación local que nos permitirían disminuir la incertidumbre ante este clima cambiante. Bueno, y ya casi por terminar, en el marco de políticas públicas están las estrategias de adaptación de las áreas naturales protegidas. Un trabajo que hicimos por ahí del 2010 en Tlaxcala, trabajamos con los ejidatarios y particulares de los bosques en Tlaxcala. A través de ciertos índices climáticos donde está también la anomalía del NDVI, se describieron cuáles eran los patrones de cambio en la vegetación. Mientras más rojo es, más seco está la vegetación, combinando la condición de niño o niña o condiciones de escenarios de sequía o no sequía. La mayoría de los escenarios regionales tenemos una disminución de la precipitación, o sea, vamos a tener bosques más secos para esa región y al mismo tiempo aumento de temperaturas hasta de cerca de 2 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué significan esos 2 grados centígrados para la conservación de los bosques en Tlaxcala? Esa es la traducción que tendríamos que estar haciendo a los tomadores de decisiones locales. Y ese es el trabajo de ustedes, chicos geógrafos. Y bueno, esto integra pues toda una condición de colaboración con actores claves, modelos de escenarios, condiciones de evaluación de riesgos para identificar esa vulnerabilidad hacia el cambio climático. Y ya finalmente, esto no son bosques, pero me dijo Polo también lo de la encrucijada, que son, pues digamos, manglares. Estamos haciendo un trabajo de doctorado con Gabriela Carranza, identificando los patrones o los drivers de deforestación en la encrucijada, que aunque es un área protegida, muy protegida, tiene condiciones de aumento de la deforestación en los últimos años, incendios, tiene por ejemplo saqueo de especies y una cuestión cultural de la gente que los lleva a consumir también tortuga. ¿Cómo manejamos esta condición cultural? Y se identificaron ahí también cuáles son esas estructuras, esa conectividad entre los tipos de vegetación y las asociaciones vegetales que dan como consecuencia un servicio de protección ante aumento de marea de tormenta, eventos extremos, por ejemplo, los huracanes, y últimamente para el mar de fondo. Este sistema de estructuras de conectividad protege a las poblaciones locales del mar de fondo. Es lo que estamos tratando de comprobar. Y bueno, a escala de las tomas de decisiones, también por ejemplo está el Programa Estatal de Adaptación en Cambio Climático, que fue para todo el estado de San Luis Potosí.
en donde se integraron también opiniones de actores clave y escenarios regionales. Así también como el trabajo en la Sierra Gorda de Guanajuato, que es el trabajo de Lourdes Bello, donde a través también de colaboraciones comunitarias se identificaron las vulnerabilidades de diferentes grupos de la población y se identificaron también, se calcularon los escenarios de cambio climático local. ¿Sí? Ya, ¿verdad? Entonces, de todo esto pues hemos avanzado un poco más de lo que está presentado, pero la idea es qué nos falta por hacer en cuanto a la observación fenológica, la condición de esta condición de los bosques a escala del país. Entonces, dejo el micrófono para el doctor Galicia. Gracias. Bueno, un poco voy a reparafrasear lo que ha dicho Leti. Leti ha trabajado más en aspectos regionales, utilizando muchos métodos de modelación o de sistemas de información geográfica para analizar fenómenos que ocurren a escalas geográficas amplias, ¿no? Pero cabe señalar que muchas de esas cosas todavía solo entendemos relaciones entre variables. Por ejemplo, esta cuestión de la temperatura o la precipitación sin el NDVI, con el NDVI, pues es una asociación. Creemos que solo hay una cuestión de respuesta. Sin embargo, hay otros factores que pueden estar operando, controlando la respuesta de la fenología, no solamente la temperatura y la precipitación, ¿no? La disponibilidad de recursos en el suelo, la composición de especies, la biodiversidad de las especies, la forma, la arquitectura de las especies puede haber otros factores que regulan la respuesta. Entonces, no tenemos entendido los mecanismos a escalas regionales. Es decir, cuando hablamos de los mecanismos, estamos hablando de las relaciones causales que llevan a ese tipo de cosas. Entonces, digamos, la otra intención es como hablar de geografía, ¿no? Geografía es tiempo, la geografía es espacio, la geografía es relaciones, la geografía es fenómenos multiescalares, y eso es lo que queremos como dejar claro en esta relación. Quizá en esta parte también de la parte humana, las interacciones de las actividades de los hombres, llámese política, llámese manejo, llámese conservación, está afectando los sistemas naturales en estos ambientes. Entonces yo les voy a platicar de los bosques templados en particular, que es lo que he venido trabajando. Me parece que lo que habíamos considerado, ¿por qué nos interesa trabajar los bosques templados, ¿no? Porque, digamos, son la mayor extensión forestal a nivel nacional. Ocupan más o menos el 17% del territorio nacional y esta superficie está por encima de lo que existen de las selvas bajas y las selvas medianas, ¿no? Cuando uno hace estudios de ecología, pues básicamente están dominados los bosques tropicales, ¿no? Y entonces me parece que hay muy pocos estudios ecológicos o ecosistémicos en los bosques templados y eso nos dio lugar a empezar a trabajar en este tipo de cosas. Por otro lado, son los ecosistemas más biodiversos, digamos, a nivel forestal, a nivel mundial. México tiene 55 especies de pino, que eso significa el 50% de las especies de pino que hay a nivel mundial, muchas de ellas endémicas. Lo mismo pasa con los encinos. En México tiene más o menos 165 especies de las 400 que hay a nivel mundial, representando como el 40%, y otra vez muchas de ellas endémicas, ¿no? Es muy interesante porque también estas especies se distribuyen desde ambientes áridos hasta ambientes templados. Y la otra es que son los principales proveedores de madera. El 90% de la madera de este país se extrae de estos ecosistemas y básicamente de la producción de pino, ¿no? Eso va teniendo diferentes repercusiones. Y la otra es que, digamos, el 80% de la superficie de los bosques está en área comunitaria, bajo manejo comunitario, ¿no? Que eso lo hace, digamos, un modelo para trabajar cuestiones de socioecosistemas o de trabajar cuestiones territoriales, integrando sociedad, ambiente, naturaleza para analizar este tipo de cosas. Pero estos tienen diferentes estresores a nivel nacional. Uno, la tala ilegal, digamos que ¿dónde ocurre la tala ilegal? Pues solo ocurre en los bosques templados, ¿no? No hay tala ilegal en los bosques tropicales, ¿no? Entonces habría que ver, se considera que el 40% de la producción de madera que está en el mercado proviene de la tala ilegal, lo cual es un montón y genera un montón de problemas. La otra, más o menos el 40% de las áreas agrícolas en México han sido derivadas del cambio de uso de suelo de los bosques templados, básicamente porque son suelos muy fértiles y porque tienen climas templados, ¿no? Buena temperatura, buena precipitación y por eso los usan. Bueno, ya Leti les habló de manejo forestal no sustentable, de cambio climático y de planeación.
Ahora, a nosotros nos interesa en buena medida mantener estos ecosistemas o evitar su colapso. ¿Qué está pasando con los bosques templados? Hay cosas como, digamos, los bosques templados son pinos y encinos en buena medida. Y se distribuyen más o menos entre los 1.200 metros de altitud y los 4.000. Y entre los 1.200 metros y los 2.500, muchos de estos ecosistemas han desaparecido para la introducción de la agricultura, de la ganadería, de la urbanización. Y entonces estamos perdiendo un montón de diversidad que tiene otros efectos, digamos, en este tipo de cosas. Y luego en esa altitud, pues está la mayor diversidad de las especies, ¿no? Donde están las especies de encino. Entonces estamos perdiendo un montón de especies de encino que no estamos recuperando. Y luego en esas mismas altitudes se están abandonando recientemente las actividades agrícolas y está habiendo un proceso de recolonización, pero no están reforestando con encinos, que debería ser lo más natural, sino con pinos, ¿no? Y claro, tiene que ver con que la gente prefiere, o es más fácil sacar madera de los pinos que de los encinos, o tiene más rentabilidad, y entonces habría que trabajar en ese sentido. Pero bueno, ahí hay varias cosas. Pero ¿qué nos interesa entender? ¿Cuáles son los procesos y los mecanismos ecológicos? Nos interesa tener monitoreo, conservación, manejo, nos interesa hacer política y economía. Pero es muy difícil, o sea, nosotros estamos tenemos un escenario muy complejo en torno a las escalas. Por ejemplo, no hay coherencia entre las escalas a la que ocurren los problemas. Por ejemplo, la deforestación ocurre en escala, el calentamiento global ocurre a otra escala, el manejo ocurre a otra escala, las decisiones de manejo ocurren a otras escalas. Pero también, por ejemplo, la investigación se hace a diferentes escalas y entonces todavía la toma de decisiones requiere otra escala. Los diferentes actores necesitan información de diferentes escalas. No podemos dar la escala o la resolución de información que necesitamos para un consumidor, para un tomador de decisiones, para un constructor de políticas, es completamente distinta. Y ahí tenemos que empezar a armar, digamos, como toda la información en ese sentido. Bueno, yo les voy a hablar de los mecanismos que estudiamos en los bosques. Básicamente lo que nos interesa entender es la causalidad. Y en los bosques están pasando dos cosas principalmente. Una tiene que ver con el manejo forestal, es decir, en México sacan, ya les dije, toda la madera proviene de ahí, pero, digamos, yo creo que los métodos de extracción tienen, digamos, como diferentes consecuencias. Hay diferentes métodos con diferente intensidad de extracción que tienen diferentes prácticas post cosecha, que tienen diferentes prácticas de extracción, y eso tiene repercusiones sobre la estructura de la vegetación, sobre la biodiversidad, sobre la composición, pero también tiene efectos sobre la disponibilidad de recursos, ¿no? O sea, los árboles o las plantas crecen porque el suelo tiene buena estructura, tiene aireación, tiene nutrientes, permite el agua, y esos mecanismos se ven modificados con estos conductores a escala local. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos hacer esta investigación? Pues hacemos parcelas de 20 por 20 metros, ¿no? O sea, hacemos unas macetotas para tratar de entender estos fenómenos. Cómo se desacopla el ciclo del carbono con el ciclo del nitrógeno, cómo se modifica la composición en el suelo de bacterias y de hongos y qué repercusiones tiene, por ejemplo, en la circulación de nitrógeno, en la circulación de fósforo, y vamos teniendo ese tipo de cosas. El otro asunto que hemos tratado de entender es el cambio de uso del suelo. Ustedes saben que uno de los principales conductores de degradación a nivel mundial es el cambio de uso del suelo, ¿no? Y ha sido uno de los principales conductores, por ejemplo, de la pérdida de la biodiversidad, de la alteración de los ciclos de carbono, del ciclo de nitrógeno, del ciclo de fósforo, la modificación del ciclo hidrológico, y entonces nos interesa entender. Es un fenómeno que ocurre a escala local, ahí es donde digo, hay muchas formas de cómo la gente se apropia. A nivel individual hay decisiones dentro de una comunidad de cómo manejan los bosques y eso va teniendo diferentes repercusiones. Entonces, cuando queremos evaluar cuál es el impacto, pues depende de dónde llevamos a cabo nuestro muestreo, ¿no? Porque a veces en una parcela no tenemos la representación de todos los tipos de manejo y entonces, ¿qué información trasladamos a otras escalas, por ejemplo? Pero también es un fenómeno que tiene impactos a nivel global, pues digamos, en buena medida ha contribuido con alrededor del 16% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, en ese sentido, y con ello contribuyendo al calentamiento global. Pero también es un fenómeno de corto plazo que tiene implicaciones a largo plazo. ¿Qué impactos tiene, digamos, el cambio de uso del suelo? Pues básicamente puede reducir el almacenamiento de carbono del suelo. Y eso nos lleva a tomar muestras. Cuando vamos al suelo tomamos muestras de diámetros de 10 centímetros de diámetro con un nucleador.
Y con eso extrapolamos la información, digamos, para entender el efecto, ¿no? Una cuestión muy reduccionista, qué factores están modificando este tipo de cosas. Entonces, lo que vemos aquí es como en diferentes, como la respuesta, digamos, de los ecosistemas depende de varias cosas. Uno depende de la topografía, ¿no? Entonces, teníamos un gradiente altitudinal, depende del tipo de suelo, estos y estos son qué información subimos para hacer toma de decisiones en términos de conservación, de manejo. Y todavía, si lo hacemos más complicado, queremos verlo a nivel de propiedades muy particulares del suelo, como son la actividad microbiana del suelo, la actividad enzimática, la disponibilidad de nitrógeno. Los conductores, fíjense, bajo ese mismo escenario de cambio de uso de suelo e intensidad de manejo, la respuesta del suelo depende más de la profundidad, de la densidad aparente, de la humedad, del tipo de suelo, de características muy particulares del suelo, intrínsecas del suelo, que determinan este tipo de cosas. Entonces, ahí estamos viendo. Pero ahora, ¿cuáles son las bondades, digamos, de tener un conocimiento reduccionista, causal, digamos, de estas cosas? Pues que nos permite mejorar las prácticas, nos permite identificar los patrones, los tipos, la severidad de los impactos. Y también, por otro lado, a veces, ¿cuándo es más importante el conductor o cuándo es más importante la sensibilidad del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, en este caso que les decía, si tenemos un suelo de andosoles, pues el conductor no importa tanto, importa más quién es sensible en el sistema, o al revés, a veces el conductor sobrepasa todas las características de integración del ecosistema y entonces nos permitiría adelantar ese tipo de cosas. ¿Hacia dónde deberíamos ir, ¿no? En este enfoque geográfico? Bueno, Leti ya les habló del monitoreo, de la fenología, pero podemos hacerlo desde dos aproximaciones que sean multiescalares. Y yo creo que una de las fortalezas de geografía es que sabe utilizar los sistemas de información geográfica. Y la utilización de sistemas de información geográfica, ¿qué nos permite? Hoy por hoy nos permite tener información de alta resolución espacial y con alta frecuencia temporal. Y entonces podemos monitorear cosas muy interesantes a detalle. Hoy hay imágenes de satélite o algoritmos más bien que nos permiten determinar, por ejemplo, la concentración de nitrógeno en las hojas. Cosas así súper particulares, y entonces nos podría permitir evaluar muchas respuestas de los ecosistemas, ¿no? Degradación, erosión, un montón de cosas así, ahí, y haciendo toda esta interacción de información que está disponible a nivel del país, ¿no? Información climatológica, información de vegetación, información edáfica. Yo creo que toda está ahí dispersada, y luego no hemos hecho un esfuerzo por integrar este tipo de información. Claro, tenemos que preguntarnos qué queremos hacer, a qué escalas, qué información podemos tener. Y la otra, entonces podemos tener, ¿qué nos permite un sistema de información geográfica? Si queremos hacer monitoreo, nos permite tener una condición de referencia, que eso es muy importante para saber hacia dónde está yendo ese tipo de cosas. Nos permite, digamos, conocer la dinámica. Todos los estudios, por ejemplo, que tenemos a escala de parcela, pues hacemos, en el mejor de los casos, una época seca y una época húmeda. Eso significa un día en abril y un día en agosto. Y eso no nos permite entender la dinámica, son ventanas de tiempo. Con este tipo de información, pues podemos conocer la dinámica, cómo va cambiando en el tiempo, depende del fenómeno que estamos viendo, pero hay cosas que podemos ver, hay data loggers que nos permiten ver la temperatura y la precipitación hora con hora, hay cosas que nos permiten ver día con día, semana con semana, cosas de año con año, y podríamos hacer un estudio súper interesante de este tipo de cosas. Y creo que ahora otra cosa que podríamos entrar es a la cuestión de modelación, de utilizar modelos matemáticos, ¿no? Hace 20 años a lo mejor era imposible por esta cuestión de una reducida capacidad de cómputo. Hoy hay un poder de cómputo impresionante, ¿no? Entonces hoy se pueden, ustedes a lo mejor saben de que, ahorita no me acuerdo cómo se llama el que está en la DGESCA, la unidad, por ejemplo, que apartas una sala para utilizar el equipo de cómputo, así supercómputo, que puedes meter información súper interesante ahí. Y luego la otra que también nos permite, digamos, la modelación, es hacer cosas a diferentes escalas, hacer prueba de hipótesis, generar escenarios, como para tratar de trabajar desde otra perspectiva en la cuestión ambiental. Ahora, Leti que les había comentado que un enfoque que podríamos utilizar, digamos, bajando diferentes escalas, bajando geografía física, toma de decisiones, manejo, pues son los servicios ecosistémicos, ¿no? Ya los servicios ecosistémicos, una de las razones por las que surgen es para mejorar la toma de decisiones en torno a cómo hacemos el manejo ambiental. Y la otra tiene que ver con que toda esta investigación en buena medida está hecha para los tomadores de decisiones y para los que hacen política pública, y entonces podríamos ver un montón de cosas en ese sentido. La otra cosa que tenemos que hacer es que, y esa es otra de las cosas que siempre nos dicen en geografía, ¿no?
Síntesis e integración. Pero ¿cómo hacemos síntesis? Todo el mundo nos dice, la geografía es una ciencia integradora. Pero ¿cómo integramos? Con modelos conceptuales, análisis estadísticos. Yo creo que ahí tenemos que entrar. Todavía no hemos logrado meternos una parte cuantitativa. Ya sé que esto a los geógrafos así, hablamos de cuantitativo y les genera ronchas, ¿no? Entonces, les hablamos de matemáticas y les genera ronchas. Pero esa es una parte importante de los estudios hoy de geografía. O sea, hay que hacer, y cuando hablo de cuestiones cuantitativas, no solo hablo del método reduccionista experimental, hoy también es momento de hacer integración de un montón de tipos de aproximación, ¿no? Modelos conceptuales, modelos matemáticos, modelos estadísticos, información proxy, información cualitativa. Podemos integrar información de diferente naturaleza, diferentes escalas, de diferentes fuentes, y hoy podemos hacer un montón de cosas. Entonces tendríamos que hacer integración, ¿no? Y en geografía, si queremos hacer esto, pues ciencias de la tierra, ciencias sociales, ciencias de la vida, bueno, más como matemáticas y cuestiones de lógica, para hacer nuevos marcos, para entender la parte que le corresponde a la geografía en torno a los problemas ambientales, ¿no? Pero por ahí, por ejemplo, discutir cómo hacemos integración y síntesis en geografía, me parece que podríamos llevar una cuestión importante. Entonces, ya nada más para dejar, a ver si logramos dejar algunas ideas de lo que estamos aquí, es que el entendimiento de la naturaleza viene, digamos, de entender los patrones, es decir, la distribución o la repetición de fenómenos a escalas geográficas amplias. Y la otra de cómo esos patrones determinan la magnitud, la dirección, la velocidad de los procesos. Y al revés, de los procesos en términos ahorita ecológicos, ¿no? Pero también cómo estos procesos ecológicos que ocurren a escala puntual o local construyen los patrones que vemos en la naturaleza, por ejemplo, en los tipos de vegetación. Como procesos a nivel individual de la captura de nutrientes de las plantas, de la competencia, de la diversidad, de la interacción de la vegetación con el suelo, la vegetación, la atmósfera, construyen los grandes patrones. Entonces esa es una cuestión como fundamental, tratar de entender. Y creo que por ahí tenemos que trabajar en una cuestión, y esto involucra, pues básicamente hacer investigación multidisciplinaria, ¿no? Y fíjense que todavía no estoy hablando de la parte humana de manejo. Digamos, ¿cómo nos hacemos aproximación, digamos, a entender los patrones? Pues básicamente la modelación. Ok, ya. ¿Y cómo hacemos los patrones? ¿Cómo entendemos los patrones? Básicamente cartografiando o mapeando, utilizando modelos. Básicamente es como nosotros detectamos patrones en escalas geográficas amplias, ¿no? No hay manera. ¿Y qué nos permite hacer el entendimiento de patrones? Pues hacer evaluaciones nacionales. ¿De qué? De degradación, de biodiversidad, de cambio climático, de conservación. Nos permite hacer planificación, nos permite hacer política pública. Pero otra vez, la cuestión causal de entender los procesos, las relaciones causa-efecto en los ambientes, pues nos permite hacer prueba de hipótesis, entendimiento local de los procesos, pero nos llevaría a ser mejor en las prácticas de manejo. Sin embargo, hoy estaba pensando, ¿tenemos bien entendido procesos a escala local o tenemos los patrones? Pero todavía no entendemos patrones a nivel regional. ¿Y qué quiere decir entender patrones a nivel regional? Pues entender relaciones, por ejemplo, entre los patrones de precipitación que ocurren en escalas geográficas amplias, con propiedades físicas del suelo, con captura de nutrientes de las plantas. ¿Cómo trasladamos información en esas escalas? No solamente tener relaciones entre los componentes a nivel regional, sino también hacer prueba de hipótesis, encontrar causas y no solamente relaciones en este tipo de cosas. Y hay hoy un montón de cosas bien bonitas del Cross-Scale para hacer de métodos de integración de escalas, de teoría de jerarquías, que pueden ayudar a entender este tipo de cosas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues la escala, yo creo que es una herramienta, habría que verla como una herramienta, ¿no? Que nos permite transitar desde lo local hasta lo global y hacer transferencia de información, qué información puede ser transferida, qué información no puede ser transferida, si agregamos información, si la escalamos independientemente, o sea, había que ver. Y eso nos permitiría reducir la complejidad, la variabilidad y la multifuncionalidad de los sistemas para hacer toma de decisiones, ¿no? Hacerla de una manera. Luego, la información es escalodependiente para los actores. Como les decía, no nos hemos preocupado, una de las cosas que decía Leti era tratar de transformar el conocimiento científico a los diferentes actores.
Pero yo creo que la información que necesita, de lo que hay que tenemos de los diferentes actores, tiene diferente escala, y también ahí tenemos que ser sensible de qué trasladamos a la gente que maneja los recursos, llámese la agricultura, la ganadería, el bosque, y qué hacemos para determinar una política pública. Yo creo que por ahí hay un esfuerzo que luego solo transmitimos el conocimiento espacialmente, y me parece que luego eso no dificulta que los otros actores entiendan este tipo de cosas. Y yo creo que los aspectos de ecología pues requieren, digamos, de la modelación de los mecanismos multiescalares y de los sistemas de información geográfica. Y luego, de atrevidos, pues nos propusimos poner estas preguntas porque me entiendo que de eso se trata el fórum, y sería todo por nuestra parte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos ponentes. Bueno, nos dejaron tarea para responder estas preguntas. Le voy a pasar el micrófono a quien quiera participar. Por favor, vayan levantando la mano. Primero acá. Primero tenemos dos participaciones allá y después esperamos escuchar un poco más de los estudiantes. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por las dos presentaciones, muchas felicidades, fueron realmente interesantes, y la verdad es una felicitación por llenar el auditorio, que no todo el mundo lo logra en los forums. Está muy padre que estén todos ustedes acá, bienvenidos. Yo tengo una pregunta porque, o sea, ahorita son dos cuestiones. Una cuestión que no me queda muy claro, lo repitieron varias veces, la parte del manejo de las escalas al mismo tiempo, ¿no? La nacional y la local. Pero la traducción, o sea, aunque puedas hacer con imágenes de satélite de la más alta resolución y con las tecnologías más modernas, una evaluación nacional que puedas bajar a escalas realmente regionales y locales, traducir esa información a políticas de manejo local, en cada uno de los casos, no sé cuántas hectáreas de bosque hay en el país, pero evidentemente si es el 7% del territorio nacional, son muchas, ¿no? Pues debe haber por lo menos 500 municipios que tienen bosques, por lo menos la mitad de los estados deben tenerlos también, y unos deben de ser de orden federal, otros de orden estatal, otros deben ser reservas, otros quién sabe bajo qué esquemas están. En otros deben haber poblaciones que, en la mayoría debe haber poblaciones, ¿no? Que tienen alguna injerencia sobre cómo se explota el bosque. Entonces, como me parece que bueno, o sea, traducir lo que se pueda ver en general a políticas locales no suena complicado, ¿no? Y la idea en general, o sea, no suena, a la investigación que pueda hacer una serie de investigadores, ¿no? Suena a un ejército de gente, ¿no? Que pueda estar haciendo eso al mismo tiempo. En realidad suena más como a la labor que tendría que estar haciendo una especie de servicio nacional de evaluación forestal o algo así. La CONAFOR, no sé si tenga ese papel. Pero sí suena algo más grande que lo que la universidad por sí misma podía hacer o que un puñado de investigadores podría hacer. Entonces, la pregunta en realidad es, uno, ¿cómo logras las públicas locales? Tú le te contestas. No me contestas, ya ves. Bueno, yo quisiera preguntar, yo soy historiador, no soy geógrafo, entonces algunas de estas cosas no me quedaron muy claras, no estoy muy acostumbrado, pero sí, como estoy estudiando historia forestal, pues quisiera saber algunos puntos, preguntarles aprovechando que están aquí. El primero de ellos es esta relación entre la deforestación y la disminución en el régimen de lluvias, que quizá como ustedes lo sepan, fue uno de los puntos claves para que el primer forestalismo mexicano, el de el señor Quevedo, pues estableciera la política forestal durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y que de ahí resultó una política sumamente conservacionista, la creación de muchos parques nacionales, etc. Entonces la pregunta es,
este paradigma de la relación directa entre la deforestación y la disminución del régimen de lluvias, qué tan cierta era, porque a mí me da la sensación de que, que no estaba muy claro, no estaba muy definido que existiera esa relación directa, y que Quevedo y los que estaban con él la tomaron como si fuera la verdad absoluta. Eso por una parte. Luego, por otra parte, con respecto a los bosques, y hablaron de bosques para un evento de 1930, por ejemplo. Adelante. Bueno, voy a tratar de dar respuesta a la pregunta de Manuel. Sí, evidentemente necesitaríamos una institución que hiciera algo diferente lo que hace CONAFOR y lo que hace Semarnat. Actualmente las instituciones públicas tienen deficiencia de recursos y tienen deficiencia de personal. La mayor parte del trabajo que hace CONAFOR es promover sus estrategias y sus políticas públicas a través de los gestores que pueden ser a nivel de campo, digamos de extensionismo o cuestiones de técnicos forestales. Pero yo creo que la universidad podría estar incluyéndose en una identificación de nuevas tecnologías tipo Big Data, Manuel, no sé, poder trabajar en esta condensación o conjunto de información de muchos niveles para poder cuando menos proyectar una línea de trabajo muy particular para llevar esta información de la escala más grande que puede ser el INFIS hasta la escala mucho más local y viceversa. La mayor parte de los trabajos que se hacen cuando nos llaman a participar o a opinar sobre las políticas públicas, me ha tocado colaborar en varias, es principalmente pues que la CONAFOR haga su trabajo, pero no lo va a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad tendría que tener una política de estrategia a través de los laboratorios nacionales, ¿no? Van a estar presentando, creo que en los siguientes días, los laboratorios nacionales de observación de la Tierra, pues trabajar en este tipo de modelación de Big Data para conjuntar tanto lo que sabemos de percepción remota, los transients, las tendencias de estas condiciones de cambio de la precipitación con respecto a la vegetación, iniciando de la escala nacional, yo creo, Manuel, o sea, la escala nacional podría ser nuestro punto de ataque de principio. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con la CONABIO estos retrasos de la precipitación, retrasos del NDVI contra la precipitación a escala nacional, cosa que no podíamos hacer en la facultad. Entonces, con gente de la CONABIO, con sus super máquinas, pudimos establecer estos coeficientes de Pearson a través de la correlación NDVI y lluvia, a escala de los grandes sistemas de boscosos en México, todos los sistemas de información y todos los tipos de vegetación, perdón, que hay en México. Hay una parte que no hemos resuelto respecto a la agricultura temporal y agricultura de riego, que parece ser que pues ya no hay agricultura de temporal en México, ¿no? Ya todo es de riego y todo lo que era de agricultura de temporal pues ya está dedicada a otros usos, ¿no? No legales. Entonces, ¿hacia dónde va la escala nacional de información? No tanto de la deforestación, pero sí de esos controles, de estos procesos que acaba de hablar Polo, y de la cuestión de entender la fenología y los patrones. Yo creo que empezar a poner el pie como universidad a estos trabajos de Big Data. Y otra cosa que está muy en boga pues son los SWAP, ¿no? La información de agricultura de precisión, que eso va muy encaminado a las agriculturas de altos recursos. Entonces, ¿dónde la universidad atendería a estos agricultores de bajos recursos? Y lo que hemos encontrado en campo es que están ávidos de esa información. Entonces, en Michoacán hemos llevado un montón de talleres, ya perdí la cuenta, Rocío sabe, pero muchos talleres y a medida de estarle talacheando 2 o 3 años, ya empiezan a utilizar información climatológica, lo que llamamos el Taylor Climate, ¿no? El estado del tiempo, el pronóstico del tiempo y del clima a la medida del usuario, lo que comentaba Polo. Entonces, ¿qué utilizas de estas plataformas digitales internacionales que te sirva para tomar una decisión? Entonces, es en ambos sentidos. Entonces, yo invitaría al instituto, no sé, yo me sumo si quieren, pero para trabajar en estas cuestiones del Big Data, sí necesitamos pues muchos programadores y gente que sepa matemáticas, así como tú.
y trabajar como en este sentido transversal. O sea, por algo habría que empezar. O sea, yo sé que CONAFOR no lo hace, Semarnat no lo está haciendo, CONAM no lo está haciendo, o sea, se quedó en la estrategia de adaptación a cambio climático en áreas protegidas, pero hasta allí, ¿no? La gente en las áreas protegidas no sabe qué es eso de la adaptación. ¿Y adaptarse a qué? El tomar el dato continuo durante mucho tiempo ha empoderado a las comunidades para decir, pues sí, yo ya observé que esta condición del año seco me afectó en mi producción de ciruela. Un ejemplo. Entonces, y invitación para todos los chicos de ese trabajo de colaborativo a escala de muchos datos, mucha información, no sé si a través de la supercomputadora de la universidad, o sea, algo se podría hacer. Entonces, esas dos palabritas, ¿no? El Taylor Climate, el Cross Scales, la condición del Big Data. Y sí, el doctor Urquiza, para la pregunta del compañero historiador, el doctor Urquiza la semana antepasada nos dio una plática en la Facultad de Filosofía y Letras, en los coloquios que hacemos sobre el Día de la Tierra, y nos volvió a hablar de esta condición de los datos proxy que utilizaron los científicos del Porfiriato para evidenciar que sí había una condición de sequía en el país, para pues poner atención en la reforestación que se hizo a través de Miguel Ángel de Quevedo. Lo que no es claro es que no había información de 1870 hasta el 90 consistente para todo el país, pero sí había una percepción, ¿no? Tómenlo así con pincitas, de que había una sequía y que la sequía había sido causada por una deforestación. Entonces, tuvieron una visión futurista estos científicos, ¿verdad? Pero no está claro en los anales de la historia de dónde se obtuvo esta información. Entonces, el doctor Urquiza, con quien estamos tratando de elaborar un libro sobre los datos proxy históricos de la sequía, pudiera haber sido causa de la sequía. Cosa que está un poco más allá de lo que nosotros estudiamos, ¿no? Nosotros vemos el efecto de la sequía en los bosques. Ellos lo vieron al revés. Esos procesos de feedback apenas los estamos estudiando a través de la tesis de Violeta Arreola, que está corriendo modelos de biosfera-atmósfera para ver cuál es el efecto de los bosques, el cambio de uso de los bosques en el clima, al revés. De qué tanto tendríamos o no la culpa de estos cambios en la fenomenología. Y que si pudiéramos hacer una extrapolación a 1930, no me quedó claro por qué ese año, pero imagino que por la condición de la sequía que se presentaron, ¿no? Pero es posible actualmente identificar patrones a través de datos proxy y datos continuos, a través de la dendrocronología, que también trabajan aquí en el instituto, para ver esos efectos en la condición planta y clima. Bueno, ya nada más para retomar lo de la política pública, cierto, pues de esto se trataba esta plática, que sea provocadora, ¿no? Pero lo que creo es que, pues sí debe haber una política pública. Lo que tenemos que es ver cómo va bajando a diferentes niveles con diferentes cosas. O sea, por ejemplo, por decir, queremos hacer manejo forestal, que la política sea hacer manejo forestal sustentable de los bosques en México, que es la política de la CONAFOR. Pero ¿cómo la bajas a nivel regional, pensando simplemente en el norte, en el centro y en el sur del país, que hay contextos distintos? Pero yo creo que está ahí, qué información necesitas, qué relaciones tiene el ambiente. Luego, ¿cómo haces los métodos de extracción? ¿Qué métodos de extracción utilizas? Y eso ya no cambia, no solamente a nivel regional, sino a nivel, pues, mucho más paisajístico, por decirlo de alguna manera. Y entonces ahí debe haber otro tipo de información que tenemos que manejar. Luego, ¿cómo baja a cada dueño de predio? Está más complicado, pero también debe haber una regulación de esas cosas, un monitoreo, porque si no todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Entonces, y esas mismas cosas se van repitiendo en las 3 zonas del país. A eso es lo que nos referimos, a lo mejor como una política pública tiene que tener como una implicación diferencial, depende de la escala, ¿no? No puede ser lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, otra vez, en este tipo de cosas, ¿qué le bajas a la mafia de los, ¿cómo se llama? De los técnicos forestales, que son los que controlan, digamos, la extracción, porque no son los dueños de los bosques, sino los técnicos forestales. Y luego tienen unas ideas bárbaras, hacen lo que quieren. ¿Qué información necesitan, por ejemplo, los dueños de los bosques que tienen 300 hectáreas como cuestiones privadas, o 1000,
o comunidades que tienen 20,000 hectáreas, pero que son 2,000 ejidatarios. Entonces, pero yo creo que sí tienes que visualizar estas cosas, ¿no? O al revés, ¿no? Hay una política pública de adaptación al cambio climático, pero pues es local, ¿no? Que hacen en un municipio, en una localidad. Y entonces yo creo, ¿cómo construyes, por ejemplo, la adaptación? ¿Cómo se va adaptando cada localidad? Y cómo mejoras la política pública a nivel nacional. A eso es lo que nos referimos, yo creo, más que hacer políticas públicas a diferentes escalas, es decir, cómo alimentas o cómo baja la política pública a diferentes escalas, porque eso tiene repercusiones, ¿no? En ese sentido lo veo. Pero esa es una, y la otra es, ¿qué información damos? Yo creo que siempre hablamos de que la universidad resuelve problemas nacionales, pero nunca damos la información y nunca buscamos a los actores a los que tiene que llegar esa información. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo importante, porque yo lo que digo es, por ejemplo, las áreas agrícolas de este país van a regresar a ser bosques. No van a regresar a ser bosques. O sea, tenemos que, por eso estamos haciendo estas cuestiones de sistemas manejados. O sea, porque ahí estos requieren un montón de recursos, pero deben empezar a proveer esto que se llaman servicios ecosistémicos hoy. O sea, si no lo vamos a hacer. O sea, vamos a recuperar de veras todas las áreas de encinares, ¿no? O sea, estamos teniendo ecosistemas nuevos. ¿Qué vamos a hacer en esas cosas? Yo creo que si es en estas cuestiones de la política, hoy por ejemplo hay la política de cambio climático, la ley forestal, la idea de biodiversidad. ¿Y dónde estuvo la discusión de los académicos en torno a eso? No hubo. Y tiene un montón de consecuencias biofísicas, sociales, económicas, que no estamos visualizando a qué escala lo van a afectar, a quiénes van a afectar, y ahí yo creo que es donde deberíamos hacer esa incidencia. Ok. Yo voy a hacer otra pregunta y mientras los que se vayan animando a levantar la mano tienen tiempo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de la presentación era como toda esta referencia a las escalas, ¿no? Pero pensando en esas preguntas, creo que una de las cosas en las que podríamos crecer también, por ejemplo, con los geógrafos sociales, es pensar en la modelación de los sistemas sociales, que es una parte que se tiene que hacer de forma diferente. Por ejemplo, hablaron ustedes mucho de la teoría de la jerarquía, ¿no? La cuestión con los sistemas sociales es que no se modela a partir de los principios de teoría de la jerarquía. Y hay fenómenos, por ejemplo, cultivos ilícitos, por ejemplo, migración, por ejemplo, incluso algunas formas de urbanización en la que tendríamos que estar pensando a la sociedad y a la economía como un sistema, pero no bajo los principios de la teoría de la jerarquía, sino bajo otros principios, ¿no? Entonces, la pregunta un poco es, ¿ustedes se han acercado, por ejemplo, a los grupos de estudios de sociocibernética que estudian exactamente grupos muy sólidos de análisis de sistemas sociales para como integrar ese tipo de modelación en estos esfuerzos, ¿no? Entonces es un poco la pregunta. Y acá teníamos otra pregunta. Mi pregunta está más orientada. Hablaron mucho acerca de la teoría del manejo adaptativo, que entiendo que es como el marco en el que se desarrollan todos los estudios que presentaron. Pero entonces, dentro de la teoría del manejo adaptativo, ¿qué se entendería por conservación? O sea, entonces, ¿qué se tendría que conservar si en realidad lo que se tiene que hacer es estar como continuamente adaptándose a diferentes escenarios? Es solo un comentario. Yo como geógrafa diría que la integración de escalas se da justamente pues con la búsqueda de patrones. Y encontrar patrones genera la posibilidad de la creación de políticas públicas a nivel nacional que después, bueno, se aplican a nivel local dependiendo de las características del local, ¿no? Adelante. Bueno, respecto a la aproximación de la condición social, yo no he trabajado directamente con estos grupos de colaboración a través de estas jerarquías, sobre todo de la toma de decisiones, pero es interesante los grupos de trabajo que tratan, por ejemplo, del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, que lo conozco, trabaja en el CIDE, cómo incide espacialmente la gestión de las políticas públicas, por ejemplo, para la atención a la disminución del delito.
o para la atención de las políticas de conservación que tiene CONAFOR, los pagos por servicios ambientales. En algún momento, creo que Leopoldo trajo algún especialista también que presentaron cómo a través de la percepción de las comunidades se identifican las necesidades que tienen localmente de la protección o no protección de los bosques y hacia dónde ellos están viendo para la toma de decisiones que tiene que ver sobre todo con la administración de los fondos para la reducción de la pobreza, ¿no? O sea, hacia dónde van estos fondos de pago por servicios ambientales. Entonces, hay trabajos, por ejemplo, que identifican en el corredor biológico mexicano, el corredor biológico mexicano, hasta dónde se puede ver espacialmente el reflejo de las políticas públicas de conservación de los corredores. O sea, ¿es posible verlo así, a ese nivel? ¿O cuánto tiempo nos tardaríamos en ver un reflejo espacial del aumento de la cobertura, aumento de la conservación, a través del pago por servicios ambientales? Y la mayor parte de ellos dicen que pues, no está funcionando así. Entonces, ese tipo de aproximación desde las ciencias sociales es interesante y es también materia de trabajo de los geógrafos. Desde el punto de vista del manejo adaptativo, ¿verdad? Esa es una pregunta muy inteligente. O sea, si estamos dentro de esta estrategia de adaptación, ¿adaptarnos a qué? ¿Cómo van a venir los bosques o cómo se van a ver los bosques? Como decía Polo, ¿son puros encinos o qué va a haber? Es precisamente esa condición de la temporalidad lo que nos está poniendo el pie a la hora de avanzar. O sea, nos ha tomado 7, 8 años darnos cuenta de que los ecosistemas de bosques están cambiando, ¿no? O 20 años. Pero ya nos vino encima la adaptación basada en ecosistemas y nos vino encima la adaptación al cambio climático y no estamos respondiendo ni una ni la otra. Entonces, esa cuestión es preguntarse a qué nos estaríamos adaptando y cuánto tiempo, que es lo que maneja también Leopoldo, estaríamos viendo esa recuperación de los bosques o la no recuperación de los bosques. Y creo que ya. Ya. Ok. No, yo hago trabajo científico, no me junto con los sociales. No es cierto. No, yo creo que es muy interesante, pero es difícil, ¿no? Yo creo que, yo estoy seguro que estos procesos de urbanización, de inmigración, de conductores, por ejemplo, de por qué llevan estas cuestiones a desviarse a los cultivos ilegales, que tienen repercusiones sobre muchos aspectos de los ecosistemas, está más que claro, o sea, eso no lo discuto. El problema es cómo, ¿no? Cómo integramos objetos de diferente naturaleza, ¿no? De diferentes enfoques. Pero ahí es donde yo creo que está la investigación transdisciplinaria, que tenemos que poner preguntas relevantes para tratar de integrar esas dos cosas. O sea, no se trata de juntar saberes, sino de crear nuevos saberes, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la integración y de la síntesis es dar valor agregado a la información y generar nuevas preguntas, generar nuevos escenarios de las situaciones. Pero también metodológicamente todavía no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que ahí también hay un reto importante de cómo hacer este tipo de cosas. Y ahí queda claro, o sea, cuando hacemos cosas de socioecosistemas, este enfoque de socioecosistemas, sociedad, ambiente, territorio, pero otra vez no tenemos muy claro cómo integrar toda esa información. O sea, en el discurso está bien, pero a la hora práctica, yo creo que ya no lo tenemos tan claro. Y luego lo de conservación, pues es que yo creo que sí tenemos que pensar qué queremos de conservación en México primero, ¿no? Como que hemos adaptado o adoptado los enfoques de conservación anglosajones o europeos, donde pues no se tocan, ¿no? Y aquí en realidad pues más bien la gente está ahí, tenemos que emigrar a otro tipo de cosas. La otra es un poco, ¿por qué hicieron estas áreas naturales protegidas o parques? Pues para conservar como cuestiones escénicas o a una especie. Y en realidad tenemos que emigrar hoy a lo mejor a conservar funciones, por ejemplo, a nivel global. O sea, también yo creo que tenemos que tener una discusión de qué queremos hacer de conservación en este país. Porque adoptamos cosas, yo creo que es momento de empezar a hacer ciencia como a la mexicana en muchas cosas, ¿no? Me parece que por ahí, no sé, pero yo creo que pues podemos llamarle manejo, a veces a lo mejor nos interesa hacer la conservación genética de
o de semillas, o la conservación genética, depende qué queremos hacer. Si queremos hacer una cuestión productiva, podemos conservar los saberes, o sea, podemos conservar un montón de cosas en este sentido para hacer cosas. Pero yo creo que tenemos que repensar muchas cosas de cómo hacemos, no solamente trasladar la teoría que se genera en otros lugares, con otros grupos de investigación, sino empezar a hacer, no sé si nuestra propia teoría sea, o cómo lo hacemos en México, en el contexto mexicano más bien es eso. Pero así es lo que yo vería. No, ahí viene Enrique. Bueno, muy bien. Si les parece, cerramos aquí. Quiero agradecer a los dos ponentes por una plática muy provocadora. También quiero agradecer a los asistentes, quiero agradecer a quienes nos siguieron en líneas, en redes sociales, pero también aprovecho el comercial antes de despedir a nuestros ponentes y darles su constancia para decirles a los estudiantes que nos acompañan que muchas gracias, que esta es su casa, bienvenidos. Y el comercial es que el 1 de junio tenemos el último fórum del semestre y va a tratar sobre las bicicletas en la Ciudad de México. Entonces, así como están ahorita muy emocionados con esta plática, también vengan a la siguiente, por favor. ¿A poco ya hay geografía de las bicicletas? Bueno, con eso que hay geografía de todo. Quiero de verdad agradecer el esfuerzo. Este tipo de pláticas conjuntas representa un esfuerzo de planeación fuerte para los ponentes, para el equipo de logística, y ellos se prepararon muy bien y desde hace mucho tiempo para poder ofrecer todas estas ideas a los colegas y a los estudiantes, por lo cual quiero agradecerles mucho. Quiero decir otra vez, Leti, bienvenida, esta es tu casa. Por favor, tráenos a los colegas profesores de la facultad. Estamos interesadísimos en tener estos auditorios llenos de estudiantes y en intercambiar ideas con ustedes. Y yo creo que ha sido una experiencia muy valiosa. Muchas gracias y les dejo su constancia. Gracias.